hasta ahora en el proceso de paz para acabar con un conflicto armado de más de medio siglo en un intento de hacer más transparentes las negociaciones. Durante casi 2 años de diálogos en Cuba, las partes anunciaron acuerdos parciales para dar acceso a tierras a los campesinos pobres, facilitar la participación en política de los rebeldes y combatir al narcotráfico con la erradicación de cultivos, pero no se ha conocido la letra chica de lo convenido. Eso ha alimentado especulaciones y críticas desde la oposición derecha y otros sectores conservadores al proceso que llevan adelante el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Que no haya un acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos. En todo caso, lo que hemos logrado hasta ahora no es poco. Son 65 páginas de acuerdos que sientan las bases para que este conflicto de 50 años no se repita, para que se fortalezca el Estado Social de Derecho en todo el territorio y para que las futuras generaciones de colombianos tengan una vida mejor. En Chile, un joven que preparaba una bomba de fabricación casera y que podría estar vinculado con el grupo que hizo explotar bombas en el metro de Santiago, murió hoy cuando manipulaba el artefacto. En llamas completo, ¿no? Completo, tengo todo ahí, en mi celular lo grabé al caballero cuando estaba moviéndose todavía y pidiendo auxilio. O sea, se quejaba que todavía estaba vivo. El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada en el barrio Yungay, en el poniente del centro histórico de Santiago, en la esquina de las calles Erasmo Escala y García Reyes. El hombre de unos 30 años de edad sufrió graves quemaduras debido a la explosión y falleció cuando recibía atención médica en el hospital de urgencia de la asistencia pública. Los chilenos queremos vivir en paz y tranquilidad y en Chile no hay espacio ni para la colocación de bombas ni para la actividad terrorista, precisamente porque los chilenos queremos vivir en paz, afirmó el vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, al comentar el hecho. Chile no hay espacio ni para la colocación de bombas ni para la actividad terrorista, precisamente porque los chilenos queremos vivir en paz. Y por eso lo hemos señalado, se ha dado importantes pasos en los últimos días en el esclarecimiento de este tipo de delitos. Casi 3.000 personas han muerto ya por la epidemia del ébola en África Occidental, según las últimas cifras facilitadas hoy por la Organización Mundial de la Salud. En total, 2.917 personas han muerto y se han detectado 6.263 casos en los 5 países africanos afectados: Liberia, Guinea, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. La Organización Mundial también advirtió que necesita 1.550 camas hospitalarias en Liberia. La enfermedad parece controlada en Guinea, pero se extiende en Sierra Leona. Este país ha puesto en cuarentena hoy 3 distritos más. Con esta medida, 5 de los 14 distritos del país están aislados. En otro orden informativo, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución contra el terrorismo para hacer frente a la amenaza creciente de los combatientes terroristas extranjeros. En la resolución se exige a los países de todo el mundo que adapten sus legislaciones para perseguir y procesar a toda persona que trate de viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de histórica la resolución porque establece nuevas obligaciones que los países deben cumplir, entre ellas asegurar que sus leyes nacionales permitan procesar a aquellos que intentan viajar a otros países para implicarse en actos terroristas. La resolución, con el número 2178, busca reforzar la lucha contra los llamados combatientes extranjeros en respuesta a los miles de ciudadanos de distintos países que han viajado a Irak y Siria para unirse a grupos como el Estado Islámico. Con ese fin, el Consejo de Seguridad decidió que todos los países deben asegurar que sus leyes criminalicen y castiguen con seriedad a todos sus ciudadanos que viajen o traten de viajar a un estado con el objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas para proveer o recibir mantenimiento terrorista. Según Estados Unidos, más de 15.000 ciudadanos de más de 80 países han viajado en los últimos años a Siria. La Casa Blanca cree que algunos de esos 100 combatientes de su país han regresado ya a Estados Unidos, algo que tiene en vilo a la inteligencia estadounidense porque el Estado Islámico ha instado a matar a los ciudadanos de los países que se han sumado a la alianza en su contra.
La resolución del Consejo de Seguridad impone a todos los estados nuevas obligaciones a la hora de impedir el movimiento terrorista y potencial terrorista para perseguir y castigar a quienes faciliten financiación de los programas de reclutamiento de esas organizaciones. En un Consejo de Defensa celebrado hoy, el gobierno de Francia decidió reforzar las medidas de seguridad en lugares públicos y medios de transporte en prevención de eventuales ataques de grupos extremistas. La iniciativa se adoptó tras la ejecución la víspera en Argelia de un ciudadano francés que había sido secuestrado por una organización yihadista vinculada con el denominado Estado Islámico. Durante una locución, el presidente francés François Hollande aseguró que el asesinato de Hervé Gourdel había sido una represalia por la decisión de su país de sumarse a los bombardeos dirigidos por Estados Unidos contra las bases del Estado Islámico en el norte de Irak. Un comunicado del Palacio Eliseo difundido hoy señala además que Francia está en contacto permanente con sus socios europeos e internacionales, con el objetivo de dar una respuesta eficaz y coordinada a la amenaza terrorista. El documento de la presidencia saludó la rapidez de las autoridades de Argelia tras conocerse el secuestro de Gourdel, así como las investigaciones para hallar a los responsables intelectuales y materiales de su muerte. El Partido Comunista Francés cuestionó la eficacia de las intervenciones militares para contener a los grupos extremistas y reclamó una salida política a la grave crisis en el Medio Oriente, con la participación de todas las potencias y los países concernidos. El presidente de Ucrania, Pietro Poroshenko, dijo hoy que el peor momento de la guerra en el este del país ya ha pasado y pidió a Moscú que no reconozca las elecciones locales que plantean realizar los separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk. En Nigeria, oficiales militares afirman que más de 260 integrantes del grupo islamista Boko Haram se rindieron en el norte del país. Dicen que están interrogando a la mitad de los militantes después de que se entregaran en dos áreas diferentes. Un portavoz señaló que el ejército también mató a un hombre que aparecía en los videos de propaganda de Boko Haram simulando ser el difunto cabecilla del grupo. Un corresponsal de la cadena BBC en Nigeria informa que es imposible verificar a esas aseveraciones, pero de ser ciertas presentarán un importante punto de inflexión para la campaña del ejército contra los yihadistas, que han emprendido una brutal campaña de terror contra soldados y civiles en el norte del país. Una de las más de 200 niñas secuestradas por el grupo islamista Boko Haram en la localidad de Chibok, en el noreste de Nigeria, fue liberada esta semana, según informó la familia de la niña desaparecida. Los milicianos se llevaron a las menores de una escuela el pasado mes de abril de entre 13 y 20 años. Más de 50 de ellas lograron escapar, pero unas 200 continúan secuestradas. Más información de lo que ocurre en el mundo usted lo conocerá en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Los esperamos. Información que cambia minuto a minuto en el mundo y también en Guatemala se producen noticias y cuando regresemos conoceremos qué ocurre en San Juan, Zacatepec. Ya volvemos.